Hoy es 15 de febrero del 2022. Vamos a ver el poder de la oración. Dios nos ha dejado armas que nosotros ya las tenemos en nosotros, y el arma es la palabra de Dios, la oración. Con esa oración nosotros podemos derribar los muros, no importa de qué tamaño, de qué grosor sean, pero si nosotros nos mantenemos en la brecha con la oración, nosotros vamos a vencer todos los obstáculos que se interpongan en nuestro caminar. Siempre vamos a tener obstáculos, pero por eso es que Dios nos ha dejado armas. Y de las armas dependen de nosotros, porque el poder de la oración, el poder del cristiano, dice un canto, está en la oración, y eso es cierto. El poder del cristiano está en la oración, solo que tenemos que practicar la palabra, porque no podemos tampoco orar a la manera de nosotros. Orar porque hay que orar, sino que ya fundamentados en la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir grandes cosas a través de la oración. Dice en el libro de Hechos 12, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados. Oiga bien la vigilancia que tenía Pedro. Por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. O sea que creo que está entendiendo. O sea, para tenerlo bien vigilado. Entonces, por si se dormía uno, pues entonces estaban los otros. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Entonces, en cualquier circunstancia de nuestra vida, o sea, mientras Pedro estaba siendo encarcelado, o sea, que Herodes, el propósito de Herodes era matar a la gente, matar a los seguidores de Dios, matar a los que predicaban la palabra. Entonces, imagínense, ya cuando se trata de vida o de muerte, se trata de matar, no es algo fácil. No es algo fácil que me digan a mí que me van a matar porque ando predicando la palabra. O sea, uno escucha que está sucediendo en otros lados, pero cuando ya nosotros lo vivimos en carne propia, no es fácil. Pero por eso es muy importante que la iglesia que Jesucristo viene a llevar esté preparada, que haya grupos de oración sin ver de qué nombre es la congregación. Grupos de personas que de verdad estén parados en la brecha, orando cuando nos demos cuenta que está pasando algo a un hermano en Cristo que está siendo maltratado por andar predicando la palabra de Dios, no por meterse en lo que no le importa, porque hay problemas que nosotros los buscamos cuando los metemos en lo que no nos importa. Entonces esos problemas nosotros los buscamos, pero cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo maltratados, o porque a alguien no le gusta la palabra que uno predica, o porque, bueno, es que obvio que cuando uno va a hablar cuando uno va a predicar con la verdad, uno le va a caer mal a la gente. Cuando uno predica a favor de la justicia, le va a caer mal a la gente. Cuando uno predica con la verdad que uno quiere, se opone a la mentira, uno va a caer mal. Uno va a caer mal. Entonces, a Herodes le caían mal estos hermanos. Todos los seguidores, los que seguían a Jesús, él tenía su grupo. Él tenía su grupo supuestamente que eran cristianos, que le agradaban a él. Porque dice que como miró que a los judíos les agradaba, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia y ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. O sea, que lo mataran a filo de espada, o sea, mire. Entonces, y como vio que esto había agradado a los judíos, entonces los judíos estaban de acuerdo. Se supone que los judíos también eran cristianos. Pero a ellos les agradó que Herodes mandara a matar a estas personas, o el plan que Herodes tenía. A ellos les agradó. Entonces, como vio que le agradó, entonces vino él y dijo, bueno, pues voy a seguir. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a favor de lo malo,
con eso lo que hacemos es que alimentamos el espíritu de los malvados para que ellos sigan cometiendo su maldad, para que sigan mintiendo, para que sigan haciendo injusticia, para que sigan violando la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de qué bando estamos. Si estamos del bando de la justicia o estamos del bando de la maldad. Entonces Herodes se sentía apoyado. Cuando nosotros apoyamos lo malo, el grupo de gente que apoya lo malo en cualquier situación, entonces esos son espíritus que están dentro de estas personas. Pero cuando hay alguien que está orando, que eso es lo más importante, que había alguien que estaba orando mientras Pedro estaba siendo encarcelado. Entonces, como miró que les agradó a los judíos, entonces hizo arrestar a Pedro. Y esto sucedió en los días de la fiesta que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaban vigilados por estos grupos que le digo. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios con mucho fervor. O sea que mientras él estaba preso, la iglesia, usted sabe lo que es fervor, es hacer algo con pasión, con entusiasmo, sin decaerse. Cuando oramos con fervor es que siempre vamos a estar, aunque nos desanimemos, pero nosotros siempre vamos a decir, no, pero es que yo tengo que orar porque mis hijos tienen que ser libres, yo tengo que orar porque mi esposo tiene que ser libre, yo tengo que seguir orando porque yo necesito de la oración para poder seguir adelante y eso nos va a motivar. Entonces, fervientemente eso quiere decir hacer las cosas con apasionarse por algo, pues. Entonces esta gente así estaba fervorosos en la oración. Entonces mientras Pedro estaba siendo allá vigilado por aquellos 4 grupos de soldados y 4 soldados por grupo, la gente estaba orando. Los hermanos estaban orando. La última noche anterior, el día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Oiga, la noche anterior, el día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo. O sea, que Herodes iba a presentar a Pedro ante el pueblo para matarlo. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos paramos en la brecha, cuando nosotros no vemos los obstáculos, no vemos con nuestros ojos físicos, sino que con nuestros ojos espirituales. Y cuando nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, entonces nada nos va a detener de seguir orando. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Estaban comentando, pero ¿por qué Herodes hizo esto? ¿Pero por qué Herodes acá? ¿Que Herodes es malo? No estaban comentando nada de eso. Bueno, si estaban orando, yo pienso que no, porque si sé que estaban orando con fervor, no es que estaban diciendo, y a ver si Herodes lo va a matar, es que Herodes es malo, y Herodes tiene su grupo de gente, y aquellos cristianos de allá, y los judíos de acá. Me imagino que ellos conocían todo eso, pero no estaban haciendo eso. Entonces, mientras Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, sujetos, o sea, no eran los soldados que estaban sujetos con 2 cadenas, sino que Pedro. Mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro. Y el ángel añadió, pon tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. O sea que Pedro, mientras recibía las órdenes del ángel, ponete tus sandalias para que no se fuera descalzo, ahora ponete tu capa para que no saliera desnudo. Entonces Pedro decía, bueno, ¿será que estoy soñando? Porque imagínense, él sabía de la forma como estaba, que estaba encadenado. Aparte de estar encadenado, también estaba ahí los soldados esos que lo vigilaron. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta el poder de la oración.
El poder de la oración revienta las cadenas. La oración se mete hasta lo más profundo donde nosotros no podemos llegar. Cuando nosotros estamos orando por nuestros hijos, y nosotros ya les hemos advertido, cuando alguien sabe que sus hijos andan robando, andan matando, entonces uno tiene que advertirle a los hijos que si siguen robando, que si siguen matando, que si siguen asaltando gente, que los van a matar. Los van a matar porque, o los van a meter presos porque ellos tienen que pagar las consecuencias de las maldades que están haciendo. O sea que nosotros que estamos orando no tenemos que ser de esos padres apañadores, de esos padres que saben que sus hijos son ladrones y cuando los llaman allá que los llevan presos, allá van a decir, no, si es que mi hijo no es ladrón, y bien sabe que su hijo es ladrón porque tal vez es de esas madres o padres que aceptan que sus hijos lleven cosas robadas a la casa, o si están metidos en droga, que lleven droga a la casa a venderla ahí, y tal vez la mamá dándose cuenta que está bien. Si eso se hace a espaldas de uno, pues Dios sabe que uno no se da cuenta, Dios sabe que uno está en contra de eso. Pero cuando nosotros sabemos y sabemos que nuestros hijos andan en eso, o que algún familiar anda en eso, nosotros tenemos que hacerle ver que tarde o temprano va a pagar las consecuencias de lo malo que está haciendo. Pero nosotros no tenemos que ponerlos al lado de lo malo que están haciendo solo porque estamos orando. ¿Por qué las oraciones de esta gente estaban siendo escuchadas? Porque eran personas entregadas a Dios. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros estamos cada día tratando de limpiarnos, de purificarnos con la palabra, renunciar a las mentiras, tratando de cambiar cada día en contra de lo injusto. Yo estoy en contra de la injusticia. Yo, que le caiga mal a la gente, no me importa, pero yo no voy a apoyar lo injusto, porque Dios en su palabra habla mucho de la justicia, de los pobres, de defender a los pobres, a los huérfanos, a los viudos, a los extranjeros. Entonces, aunque a otros no le guste, nosotros tenemos que tener nuestras propias convicciones. Entonces, cuando nosotros estamos orando y estamos siendo justos, las cadenas se revientan. Dios manda ángeles. Dios manda ángeles que cuiden nuestros hijos. Yo te voy a decir, no si andas robando. Yo no te voy a decir si Dios va a mandar ángeles si tu hijo anda robando, o mi hijo anda matando, o son violadores. Pero si nosotros estamos orando, hermanos, yo creo que una oportunidad Dios se las va a dar para que se arrepientan de lo que están haciendo. Pero nosotros tenemos que colaborar. ¿Cómo vamos a colaborar? A advertirles a nuestros hijos. Si usted sabe que su hijo es un violador, pero tal vez como está ahí en la casa, o sea, más bien la víctima está ahí y usted le está tapando eso, porque es su hijo. Eso es tremendo, porque sucede, en esos casos se dan a diarios. Muchos padres saben que sus hijos ahí están abusando sexualmente de alguien de ahí de la casa y se quedan callados. Entonces, ¿cómo te pones a creer que vas a estar orando de esa manera? Tenés que advertirle a tu hijo y tenés que decirle, hijo, si no te apartas de eso. O sea, yo entiendo que yo tengo que amar a mis hijos porque los voy a amar, pero amarlos a ellos. Pero lo que ellos hacen, oponerse totalmente a lo que ellos hacen. Estoy poniendo de ejemplo violaciones, estoy poniendo de ejemplo asesinos y todo eso, vendedores de droga, pero no es que mis hijos venden droga, yo estoy poniendo de ejemplo que si nosotros sabemos, no tenemos que apañarles, no tenemos que taparles. O porque yo digo, bueno, pero es que como yo estoy orando, entonces Señor, cubre mi casa y el mal aquí adentro sin decirle nada. Entonces así no, así la oración no funciona. Así la oración no funciona. Y total, imagínense que hay gente que todavía tiene el valor de decir, Señor, ¿y por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi marido? Y se daba cuenta que el marido era otro malvado también. Que ahí estaba en la casa, haciendo lo malo, engañándola. Entonces, cuando nosotros estamos orando, las cadenas se revientan. Orando fervientemente. Entonces, cuando Pedro decía, bueno, ¿será que estoy viendo una visión? ¿Será que estoy soñando? O sea, él iba caminando, pero él decía, ¿qué será? ¿Será que estoy en lo real? ¿O qué será lo que está pasando? Pero lo que estaba pasando es la oración ferviente estaba haciendo efecto. La oración ferviente hizo que esos soldados que no se dieran cuenta cuando esas cadenas se reventaron, cuando esas puertas eran abiertas.
O sea que Dios no permitió que ellos se dieran cuenta. O por lo menos si se dieron cuenta no actuaron para seguir deteniendo a Pedro. Entonces, Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel los dejó solos. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios va a mandar ángeles a cuidar a nuestros hijos. Dios va a mandar ángeles por la situación que nosotros estemos orando, que sea muy delicada, porque esta no era cualquiera. Recuerde que era alguien que estaba preso. Lo que pasa es que él estaba preso injustamente. Pedro no estaba preso por ladrón, Pedro no estaba preso porque cometía injusticias, porque mentía, no. Él estaba preso injustamente, estaba preso por la palabra, por ser un seguidor de Jesús. Por eso le caía mal a Herodes, porque Herodes es que mandó que lo metieran preso. Le caía mal, no era de su agrado. Entonces, cuando las personas por las que nosotros oramos, fervientemente estamos doblando rodillas, de repente ni ellos van a creer lo que está sucediendo. Porque Pedro no lo podía creer. No lo podía creer. Y salió a la calle, imagínense. Rompió aquella puerta de hierro, el ángel abrió la puerta de hierro. Eso sí que una vez ya fuera, ahí lo dejó. Ahora ahí le tocaba a Pedro accionar. Vamos a ver qué hizo. Vamos a ver qué hizo. El Señor ha enviado a su ángel. Pedro comenzó entonces y salieron después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo verdaderamente, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. O sea que Herodes con los judíos querían echarle la vaca a Pedro. Pero mientras aquellos estaban planeando matar a Pedro, los hermanos seguían de rodillas en la congregación, en la casa. Yo no sé dónde ellos estaban, pero ellos seguían orando. Al darse cuenta de esto, Pedro fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, Juan Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Oiga, o sea, y me imagino que caminó cuando se dio cuenta. Bueno, al darse cuenta de esto, Pedro se fue a la casa de María cuando ya se sintió que estaba solo, cuando ya se sintió que estaba libre, pues, libre de la cárcel, que ya no estaba preso. Entonces, llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Y le dijeron, ¿estás loca? Entonces mire que no solo nosotros, es que estos también eran seres humanos así como nosotros. Rode, en vez de agarrar a Pedro para que se metiera, más bien cerró o sea, de la emoción, o sea que es que no lo podía creer. Estaban orando, pero no lo podían creer de que Pedro estuviera libre. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían bien cómo era la situación en esas cárceles. Entonces estaban orando, porque sí, estaban orando. Entonces, algo que Dios aquí nos está enseñando es también que al que nosotros dudemos, porque al ver esto, esta gente estaba orando, pero también tenía duda, porque el caso era bien difícil, oraban, pero ¿por qué se sorprendió tanto Rode? Y porque cuando fue adentro los hermanos tampoco lo podían creer. No es posible. Ay, no estaban orando. Pero esto nos alienta, esto tiene que alentarnos, porque eran personas que también así como nosotros, que oramos y oramos y oramos, pero seguimos viendo la situación difícil, porque sí está difícil para nosotros, está difícil para mí mi situación, pero yo tengo que seguir con esa oración fervorosa a favor de mis hijos, a favor de mi vida, a favor de lo que yo quiero tener de Dios. Entonces, en vez de abrirle, corrió adentro a avisar a Pedro. Corrieron a avisar que Pedro estaba a la puerta. ¿Estás loca?
Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían, no, no es él, es el ángel. Los hermanos, esto que le estaba respondiendo eran los hermanos que estaban orando. No, no es posible que sea Pedro, es su ángel. Ay, entonces ellos estaban orando, pues. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso tenemos que seguir orando. No solo nosotros nos ponemos así. No solo nosotros nos ponemos así con esos pensamientos de que, porque imagínense que ora y siempre lo mismo y a veces peor. Un día la cosa buena, otro día la cosa peor más bien. Pero tenemos que seguir orando. Así de sencillo. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Mire, otra cosa que hicieron ellos. Otra reacción que ellos tuvieron, pues, al saber que Pedro estaba libre. Se asustaron cuando lo vieron. Y estaban orando por él. Se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas para que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. O sea que no perdía tiempo. Dios lo sacó de ahí, pero tampoco se fue solo voy a decirle a los hermanos, pues miren, ya salí, aquí estoy, cuéntenle a Santiago que aquí estoy, pero yo sigo mi camino, yo sigo predicando la palabra. Y se fue. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. O sea que cuando nosotros oramos, Dios hace cosas invisibles. Los soldados no se dieron cuenta, los soldados no sabían qué había pasado con Pedro, entonces había confusión. Cuando nosotros oramos, estamos orando por cualquier cosa justa que sea, va a haber confusión en el reino de las tinieblas, se van a confundir y van a decir qué está pasando, qué nos está pasando. Lo que está pasando es que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Entonces estaban confundidos entre ellos. No es posible, ¿cómo fue que se le fue? Entonces Herodes, como era malo, Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudieron encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó a matar. Imagínense qué malo que era este hombre, Herodes. ¿Qué culpa tenían los guardias? De que el ángel hubiera, o sea, no lo vio porque Dios mandó a su ángel para que no se diera cuenta de que iban a sacar a Pedro. Pero los guardias no tenían la culpa de eso, pero como Herodes era malísimo, Herodes era malo, entonces lo que hizo que los mató a ellos. Los mató. Entonces, después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario del rey Herodes, y por medio de él le pidieron paz, porque Tiro y Sidón obtenían sus provisiones en el país del rey. Herodes lo citó para un cierto día en el que, vestido con ropa ceremonial, ocupó su asiento en el tribunal y lo dirigió a un discurso. La gente comenzó entonces a gritar, este que habla no es un hombre sino un Dios. O sea, la gente esa estaba halagando a Herodes porque como les pidió un favor por medio de Blasto, ellos querían hacer la paz con Herodes, entonces tenían que halagarlo para poder recibir el favor de Herodes. Pero miren lo que Dios hace. En el momento cuando la gente comenzó entonces a gritar, este que habla no es un hombre sino un Dios, en el mismo momento un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios y murió comido por los gusanos. Entre tanto, el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado por todas partes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén, volviéronse llevando con ellos a Juan, y que también se llamaba Marcos. Entonces, para que usted mire que cuando nosotros estamos orando, no importa cómo sea el enemigo de malvado,
No sabemos cuántas huestes de maldad del enemigo. La palabra solo nos dice que nuestra lucha no es contra gente de carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces por eso nosotros no tenemos que estar peleando con nuestros hijos. O sea, tenemos que hacerles ver si están haciendo malo lo que les dije ahí. Claro, se los tenemos que hacer ver que su camino va a terminar mal si no se arrepienten. Que si no dejan de hacer eso, pues las consecuencias de sus maldades les van a caer. Pero si ellos escuchan la voz de Dios y nosotros seguimos haciendo lo justo, haciendo lo bueno, entonces Dios va a salvar a nuestros hijos. Y los enemigos van a quedar así como Herodes, que Dios los va a matar. Aquella gente que viene toda jactanciosa, aquella gente que le encanta que la halaguen. Hay gente que le encantan los halagos, le encanta que la adulen. Y por eso se cree en Dios, y por eso es que ahora ya andan con yo creo, yo declaro, porque es Dios, es la oración que va a funcionar en nosotros, no es lo que yo declare. Es la oración de Dios haciendo efecto. Entonces, ¿por qué Dios mató a Herodes? Porque Herodes se olvidó que el poder era de Dios. Y como tenía poder para mandar a matar, para matar gente inocente, para hacer lo que él se le antojara, entonces Herodes no estaba preparado para irse con el Señor. En cambio, Pedro sí estaba preparado para irse con el Señor. Si a Pedro lo hubieran matado en ese día, Pedro se hubiera ido con el Señor. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos cada día por no dejar la oración. Cada día esforzarnos más por motivarnos nosotras mismas para seguir orando, Y Dios se va a encargar de los Herodes, de aquellos que están en contra de nosotros. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Porque nuestro corazón tiene que estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Y Dios siempre le va a dar su paga a cada quien. Si yo me encargo de hacer el bien, pues Dios me va a dar bien. Pero si yo me encargo de hacer el mal, entonces pues igual, lo que se siembra se cosecha. Otro punto muy importante es que nosotros tenemos que siempre estar orando por los demás. Así como esta iglesia que estaba fervorosa, mientras nos demos cuenta que hermanos están pasando situaciones difíciles, hermanos, están pasando situaciones difíciles, entonces nosotros tenemos que estar orando si sabemos que por la causa de Cristo están sufriendo. Pero si es por la causa de ellos mismos, porque yo puedo orar por mis hijos que Dios les dé fortaleza, pero yo sé que si algo pasa, que ellos tienen que pagar las consecuencias de su rebeldía, de las cosas que no agradan a Dios, ellos tienen que pagarlas. Entonces yo lo que tengo que hacer es orar para que Dios los fortalezca, que Dios les abra su entendimiento. Pero no puedo decirle al Señor, quítale esto, quítale otro, si está enfermo, que sea la voluntad de Dios. Si Dios lo va a sanar, que lo sane, pero si Dios quiere que estén enfermos, pues que estén enfermos. Igual hasta con uno, porque a uno también le puede pasar. Entonces, pero lo importante es seguir orando y saber de que Dios se va a encargar de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús.